Muy buenos días, mis amadas hermanas, nuevamente aquí, Mujeres de Fe, y sobre todo agradeciéndole a Dios esta forma en que podamos vernos virtualmente, podernos comunicar y sobre todo reciban un abrazo. No deje de abrir, de poner ese corazón, estar dispuesta en humildad a querer aprender, a querer ser enseñable y a querer desear que Dios le siga hablando a su vida y siga creciendo usted y renovándose constantemente con la verdad. Seguimos en esa parte de hogar y matrimonio que es hermosa y vamos a ver cómo podríamos ponernos de acuerdo. Y hay maneras prácticas de podernos llevar a acuerdo. Vamos a tener dos presentes, por si lo quiere anotar. No importa, escuche bien, lo que haya hecho o dicho. Es responsable usted por sus reacciones ante Dios y ante las personas involucradas. Un mal comportamiento o irresponsabilidad por parte de otros no excusa una reacción equivocada de mi parte. Yo no puedo reaccionar conforme a las personas. Yo soy responsable de mis reacciones, mis decisiones y lo que yo decida. Las personas no me pueden provocar en mí nada que yo no quiera y que yo no decida. No es que usted no sabe. No. No hay nada. Mi admisión, la segunda, una admisión parcial de haber respondido erróneamente, especialmente cuando es seguida de pero, no constituye una aceptación de responsabilidad personal. No importa lo que usted u otros hayan hecho. Su reacción fue buena o mala a los ojos de Dios. Y hay que admitir y no dar excusas. Eso no es evidencia de debilidad, sino fortaleza de carácter. Bueno, esa es la primera, perdón. Le dije de dos partes prácticas. La segunda, el pasado. Yo no estoy hablándole de olvida todo, no. Pero hay que dejar el pasado donde debe estar, colocado como esa parte que hoy hace la diferencia de su vida en Dios y que tiene que haber un crecimiento. Pero el pasado ahí queda. Hay alguien que dijo un día, errar es humano, pero perdonar es divino. Todos los seres humanos, todos, usted, yo, todos, no hay nadie, no se salva nadie, ni aún haya tenido la moral más alta del mundo. Hay algo malo y deplorable. Y esos mismos seres humanos, es difícil perdonar y olvidar ofensas infligidas por otros en el pasado. Ellos esperan que Dios les perdone sus propios pecados. Y sobre esta base se nos ordena en Efesios 4:32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios perdonó por gracia. Una gracia que es algo inmerecido para usted y para mí. No merecíamos el perdón. Él quiere que actúe de la misma manera. Usted tiene el Espíritu de Dios. Usted ya es un hijo de Dios. Imagínense de qué manera en especial con el cónyuge, con el esposo, con la esposa.
No, no significa, ay, vamos a dejar pasar una mala conducta que es persistente, pecado y carente de arrepentimiento. No, 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 no. Que cuando las cosas estén arregladas por medio de la confesión, el perdón del pecado y el arrepentimiento verdadero, debemos hacer lo que Dios hace. Olvidar y dar por concluido el asunto. Yo siempre he hablado de algo que es bien real y por eso lo pongo como ejemplo. El clásico ejemplo. El niño que derrama la leche, el chocolate por estar distraído, jugando o lo que sea. Y lo tira y lo derrama en el mantel, en el piso, en las cosas. Ya saben. Luego si usted está con la presión de que todavía le falta por terminar algo y las cosas y etcétera. Y usted agarra, el niño llora, ya lo regaña, el niño llora y empieza a limpiar y dice, ya, está bien bebé, no lo vuelvas a hacer. Pero, ay, batiste el piso, no sé qué. Ya te perdoné, ¿verdad? Entonces ya. Ay, me batiste las patas de la silla. Ah, pero ya te perdoné, ¿verdad? Ya. Ay, pero hay que lavar el mantel. Y así nos la pasamos. Y la pregunta es, ¿perdonó? ¿Perdonó? Porque que yo sepa, Dios nunca nos hace eso. Dios perdona y perdona todo, por completo. No le perdona a medias. Si usted ha tratado de en todo lo posible para solucionar el problema con su cónyuge, no queda más que hacer. Si esa persona continúa trayendo las cosas al presente y echándoselas a usted en cara repetidamente después de muy largo tiempo, esa persona está menospreciando la gracia de Dios para con nosotros. Nuestro Señor Jesús advirtió en Mateo 18, 23, 25 a los que le escuchaban sobre la pecaminosidad de esta clase de conducta. Él llamó malvados a los que no perdonan y dijo que Dios los trataría de la misma manera en que ellos trataban a otros. Mateo 18, 23, 25. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Sí fue ese? No. ¿Sí? Ah, sí. Mateo 18. 23, 25, sí. Y a menudo los cónyuges nunca se apresuran a solucionar los conflictos. Efesios 4:26 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto significa que no debe continuar llevando sus quejas contra su compañero el próximo día. Estas tienden a empeorarse a medida que ambas partes rumían el problema. El nutrir nuestros agravios o aferrarnos a ellos contra otros es parte de una naturaleza pecaminosa. Y esto es porque nuestra carne está como que queremos castigar de alguna manera, o puede ser porque queremos justificar nuestras propias actitudes y acciones, y las personas dicen a menudo, no puedo olvidar o no puedo perdonar. O sigo enojado. Y lo que en realidad significa es no voy a hacerlo. Tan como las mujeres o los hombres que fueron infieles o fueron engañados si son cristianos. ¿Ya perdonó? ¿Perdonó? ¿O todavía
De repente al medio año, a los 3 meses, al año. Ay, pero mira, hasta lo veo tan feliz que no se acordará de aquel pasado que hizo tal cosa. Cosas que brotan. Disputas que no han sido solucionadas ni perdonadas. Y eso parece un ácido en nuestro espíritu. Y cuando dejamos de alcanzar la gracia de Dios en esta forma, entonces permitimos, Hebreos 12:15, brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y por ello muchos sean contaminados. Y quiero decirle algo, olvidar el pasado resulta saludable, tanto espiritual como emocional. ¿Qué podemos hacernos entre nosotros? Ayudarnos en el desarrollo del carácter. Es imposible comprender de manera correcta cómo trata a Dios con sus hijos en las circunstancias de la vida, sin notar su obra en el desarrollo del carácter. Esta es la parte de la meta de conformarnos a la imagen de su Hijo. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esa imagen ha sido dañada por el pecado y tiene que ser restaurada. Primera de Corintios 15:49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Sabemos entonces que el matrimonio fue instituido por Dios de manera divina. Entonces, su propósito debe ser perfeccionar nuestro carácter por medio de esa interacción marital. Y para crecer en nuestro matrimonio, debemos desarrollar el carácter. Y todo cónyuge creyente genuino se debe dedicar a esto. Debemos buscar nuestro crecimiento en varios aspectos de la unión. 2. Debe considerar cómo podemos ayudar al crecimiento de nuestro compañero y que no sea un estorbo para él mismo. Y para muchas parejas va a ser un mejoramiento a la relación. Si usted escucha y quiere ser enseñable, va a requerir madurez. Y Dios quiere que crezcamos en todos los aspectos. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y yo le voy a decir algo, si en un niño lo ve, crecimiento significa cambio. La madurez de un carácter es un proceso gradual y no algo que tiene que hacer de la noche a la mañana. Implica el rendimiento del creyente al control espiritual de Dios. Requiere nuestra cooperación con otros y que estemos dispuestos, y esto es muy importante, a escuchar y a cambiar.
pero esto es personal. Y muchas formas en las que nuestro crecimiento se obstaculiza. Muchos de nosotros tendemos a resistir el cambio personal, ya sea debido a complacencia, a orgullo, a obstinación, a insensibilidad, o por no creer que sea posible, o porque ya nos queremos dar por rendidos, hasta por pura comodidad de nosotros. Y tal vez no aceptamos las advertencias y las correcciones. Especialmente cuando es de nuestro cónyuge. Y si no estamos dispuestos a cambiar, esto no va a ocurrir y nuestra vida, nuestro matrimonio, van a sufrir consecuencias totalmente. Y el que va a salir perdiendo, ¿qué crees? Es uno. ¿Cómo podríamos ayudarnos los dos sin convertirnos en esos rezongones o críticos acusadores? Hebreos 10:24 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si no me equivoco, 17 minutos llevo. Perdón. Ok. ¿Cómo podemos asistirnos el uno al otro que sea adecuado, apropiado? Debemos ser un ejemplo, especialmente lo que queremos que la otra persona cambie. La meta es la semejanza a Cristo, pero no es lo que tú deseas de manera personal. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Orar con fe por cosas específicas de nuestro cónyuge. Aprender a usar una alabanza honesta. A estimular para lograr progresos, aunque sean pequeñitos. El estímulo es algo motivador. Y hay dos formas de hacer sugerencias. Una que es totalmente positiva y otra totalmente negativa. Y hay que aprender cuál es esa diferencia. ¿Cómo hago una sugerencia en una manera constructiva, positiva, que edifique a la persona? Háganse una pregunta. ¿Pueden ustedes dialogar de manera honesta? Con un verdadero espíritu de mansedumbre, sin que alguno explote de manera emocional. Deben lograr esto. Deben descubrirlo. Hay que establecer reglas básicas. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo que usted da, ¿está dispuesto a recibirlo de vuelta? ¿Va a definir por medio de la comunicación y el ejemplo aquello a lo que usted se refiere? 2. La primera fue orar. La segunda fue sugerir en forma positiva o negativa. La otra es leer la palabra juntos, orar juntos acerca de sus diferencias, tratar de ser tolerantes con las diferencias emocionales y de personalidad, pensar en el beneficio de la otra persona, estudiar atributos de Dios. Muchos pueden ser establecidos como medios para el propio perfeccionamiento de nosotros.
Y en total, dedíquense como pareja al desarrollo de la clase de madurez que les permita tratar asuntos. Ríndase personalmente, rinda su matrimonio al Espíritu Santo de modo que Él les dé el poder para triunfar donde de otro modo fracasarían. Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. ¿Podremos reducir entonces discusiones y malentendidos? Bueno, entre todos los seres humanos siempre existirán diferencias que nos van a conducir a desacuerdos, siempre. Debemos ser antipáticos, discutidores, descorteses, maleducados. Y a esto si se lo agregamos iracundos, cáusticos, cortantes, irritantes, ofensivos en nuestro tono, en la manera o en las palabras, ninguna de estas características nos ayuda a resolver como seguidores de Jesús las diferencias de opinión. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, de vuestros deseos, las cuales combaten en vuestros miembros? La fuente entonces no se halla en la esfera de desacuerdo en la otra persona, sino en nuestra propia naturaleza pecaminosa, siempre deseando demostrar que tenemos razón, que la otra persona está equivocada. Siempre queremos y ansiamos tener la última palabra. Queremos ganar la disputa a cualquier precio. Ahora vamos a ser verdaderamente íntegros, ¿no? Cada quien. ¿Cómo denomina usted su conducta? Un cambio de actitud por medio del poder de Dios podría ser un punto de partida en la reducción de los desacuerdos. Va a mejorar la capacidad de conducirnos como cristianos cuando tenemos diferencias. Una persona argumentadora que profesa ser seguidora de Cristo parece olvidar lo que dice Gálatas 5:19-20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Fíjese, esto contrasta con el fruto con el fruto del Espíritu en el versículo 22. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No, perdón, no sé por qué me fui para acá. No, perdón, me fui. No, Gálatas, sí, no sé por qué dije Efesios. Perdón, no sé por qué.
Sí, perdón, no sé por qué dije Efesios. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y de ahí mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La práctica de las obras de la carne ponen en duda si somos de verdad verdaderos cristianos en camino al cielo, según versículo 21, el anterior. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Aquí sería nuestra propia conducta que está de acuerdo con la fe que profesamos. El cónyuge que tenemos puede ser el más difícil, el más insoportable, el que quieras. O al menos es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Esto en verdad no cambia nuestra responsabilidad nunca delante de Dios. De responder adecuadamente en situaciones, escúcheme bien, hermana, de lo más rudas, de lo más bruscas, de lo más irritante. No podemos hacerlo. Y algo que tiene que recordar: todo no nos es permitido delante de Dios culpar a otros para excusar nuestra conducta errada de respuesta. Esto no significa que no podemos tener convicciones y opiniones. Necesitamos aprender a expresar nuestra opinión a nuestro compañero, sin que ello degenere en una pelea y consecuentemente en una victoria impropia. Hay una diferencia entre el examen de un asunto y una querella, y debemos aprender cuál es esa diferencia. Se examina algo cuando ambas partes tienen la oportunidad de presentar un punto de vista para ser considerado por la otra parte. Una deliberación no es monólogo. No lleva a la intención de conseguir que se admita que nosotros somos los acertados y todos los demás están equivocados. No son cambio de palabras iracundas que acaloren, pero aclaran muy poco. Y así nadie aprende, ¿eh? En el examen de un asunto la gente escucha con respeto, sin necesariamente de estar de acuerdo con el punto de vista de la otra persona, ¿eh? No importa cuán errado esté. Y cuando una conversación se convierte en querella, se debe terminar. Ya no tiene ningún propósito útil. Es perjudicial. Se hablan cosas de las cuales te vas a decir mal. Esa desavenencia entre padres y la evidencia de tensión en sus relaciones son extremadamente nocivas para los niños. Y es un mal ejemplo. Puede que, digamos, la vida la tienen que ver tal como es, como muchos proclaman. Pero cierto, no ven la vida como debe ser. Para designar esta situación son disputa, conflicto verbal con reclamaciones o reyertas prolongadas y a menudo ruidosas, altercado, cambio de palabras impacientes e irritadas que no terminan. Término usado es pelea, llamado riña, escándalo, explosión. Situaciones extremas que se dice que la persona echa truenos y relámpagos. O sea, vociferar y encolarizar. Y esto, la angustia de todo esto va a expresarse en Proverbios 21:9, donde dice:
Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y también hay hombres, rencillosos y que les gusta estar en la contienda. Proverbios 17:14 dice que la discordia debe ser terminada ni bien comienza, por el bien de todos. Un cristiano prominente realmente dice que lo llegué a escuchar, de que había un cristiano que decía que era su esposa. Llegó un tiempo en que ella y en un momento, no quería discutir. Y él decía que su esposa se rehusaba a pelear. Y esto puede ser esperar demasiado de parte de la mayoría de los esposos. ¿Qué hacemos para reducir altercados y desavenencias? Primero, controlar nuestras reacciones. Que el Señor le ayude a controlar sus emociones, sus palabras y sus acciones. El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu o de la vida controlada por el Espíritu. Por eso cuando usted, en un mundo como lo que estamos viviendo, como el tráfico ya, la sobrepoblación, entrar a un súper, los tiempos, etcétera, todo eso que causa estrés, todo esto, las formaciones, todo eso, las diferentes, hasta ya hoy vemos más personas de diferentes países, de diferentes culturas en nuestros lugares, todo eso. Imagínate, como hijo de Dios tienes que tener un dominio propio. Créeme que el dominio propio es muy importante para nosotros y es el fruto del Espíritu o de una vida que es controlada por el Espíritu, porque si vives en la carne te vas a provocar un problema y grave, que no hay detención. Hace unos días no tiene mucho, de ver una noticia muy lamentable. Una joven de 21 años pierde su vida. No sabemos qué haya pasado, pero las pasiones, el pecado, la naturaleza, la mataron. Pero lo que haya sido, o como cuando alguien se pasa un semáforo, o cuando alguien se le atraviesa a uno, tú no sabes quién va ahí. Tú no sabes, y no se trata de miedo, ni que seas menos. Se trata de ser un hijo de Dios, que el fruto del Espíritu tiene dominio propio. Hoy las pasiones y las cosas no le conducen, y sabe que no le conducen a nada, ni nadie puede provocar en mí lo que yo no quiero. Y esto es una interacción diaria con Dios, diaria. Y tenemos que practicar lo que dice Romanos 6:6, Romanos 6:11, Romanos 6:13 y Romanos 8:13. Lo vuelvo a repetir. Romanos 6:6, Romanos 6:11, Romanos 6:13, Romanos 6:8-13. Voy a... Espérenme tantito. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No me equivoqué, ¿verdad? Ay, espérenme. No, sí. Es que leí el 6:13, perdón. No leí. Bueno, pues sí, también se los dije. Pero leí el último. A ver, Romanos 6:6. Primero. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Ahora sí, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después les leí el 13. Ahora, el 8:13 de Romanos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La app aún no permite hacer eso con Siri. Esa es alguien que salió del camino. Donde se expresa que tenemos que considerarnos muertos al pecado y hacer morir las obras de la carne. Esto verdaderamente es una vida de triunfo. Esta es una verdadera vida. Proverbios 25:28 dice que el hombre que no tiene control sobre su propio espíritu es como una ciudad derribada y sin muro. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al final la sosiega. Un hombre iracundo levanta contiendas y eso lleva al pecado. Proverbios 29:22. Y en el versículo siguiente se relaciona con la soberbia. Y en el total, cálmese, no pierda los estribos antes de hablar con hostilidad y con enojo. Hay que aprender a escuchar y a gritar menos. Y eso, créamelo. Aprenda a pasar por alto ofensas reales o imaginarias. Hay que comprender la palabra soportarse, que está en Efesios 4:12 y Colosenses 3:13. Soportarse. Y haga de esto una práctica. Esto significa que se sobrelleve o se tolere. Proverbios 19:11 dice que es honra del hombre pasar por alto la ofensa. Y es el resultado de la disposición a controlar el enojo. Yo quisiera imaginarnos así la actitud de nuestro Señor Jesús delante de Poncio Pilatos y de sus acusadores, ¿no? Considerar ese dominio propio, esa gracia personificada ahí parada, una persona que se controló, que podría tal vez justamente decir algo, pero no declina hacerlo. Y si usted tiene que pasar por eso, va a ver que verdaderamente vale la pena. Presentar y demostrar paciencia, humildad, bondad. Es una gran fortaleza de carácter y que asemeja a Cristo. Si se propone pasar por alto las ofensas como una práctica diaria y de manera especial en su hogar. Cuando las diferencias reales, que no pueden ser pasadas por alto, y tratamos de resolverlas entre nosotros en una forma razonable, hay que escoger el momento apropiado para tratar asuntos. Apropiado. Nunca lo haga cuando está cansado, cuando tiene hambre, cuando está enojado, cuando está bajo mucha tensión y mucha presión. Decida hablar calmadamente en una conversación, no en tono demasiado alto o rápido.
Hay que enfocarnos en resolver la diferencia en vez de querer ganar a cualquier costo, a querer escuchar, a querer aprender, a aceptar las fallas de actitud o prácticas. Escribir pros, las contras de los de asuntos que incluyan ambos puntos de vista y la razón de los mismos. Y decidir cuánto es lo que pueden lograr poniéndose de acuerdo. Admitir otros puntos de vista sin transgredir en sus convicciones. Y nuevamente requiere una gran madurez, fortaleza espiritual, y es importante todos los esfuerzos que hagan para aplicar estos principios en la comunicación, para resolver las cosas de manera pacífica. Y cuando no se pueden resolver entre marido y mujer los asuntos de importancia, entonces hay que ponerse de acuerdo para buscar la ayuda de sus pastores que les sirvan de árbitro. Que las recomendaciones pueden ser decisivas en este asunto. Y esto puede ser en un ambiente formal o informal. La meta es solucionar el problema y dejarlo ya atrás. Las disputas que continúan latentes son un peligro para una relación entre ambos. Y aquí vamos a hablar de ejemplos, palabras más, palabras menos, de comunicaciones que son con mucho defecto. En caso cuando se trata de resolver problemas. Y ahí va. Y ni diga, ay, ¿quién le dijo a la...? No. Escuche bien. Es inútil. No quiero ni siquiera tratar. Él o ella. No va a cambiar jamás. Quiero decirte todo lo que pienso y que te endereces de una vez por todas. No quiero hablar más de ello, ni ahora ni nunca. No quiero saber nada más del asunto. Y a estos ejemplos se añaden acusaciones, denuncias, agravios, etc. Pero vamos a la pregunta. ¿Se caracteriza mi respuesta por la gracia? ¿Ese favor inmerecido? Así como el Señor me trata a mí. ¿Estoy dispuesta o dispuesto a compartir la responsabilidad de este conflicto? ¿O se lo dejo completamente a la otra persona? Ay, no sé, pero siento que me pica el suéter. Por eso estoy así de inquieta. No sé si era el jabón o qué habrá sido. ¿Voy en la dirección correcta aunque no todo sea perfecto? ¿Espero tener una relación perfecta en un mundo de personas imperfectas? Estoy totalmente decidida, aunque me cueste sacrificios, a eliminar todo lo que cause discordia y destruya nuestra relación. ¿Tengo una verdadera meta de eliminar o reducir al mínimo las disputas en mi hogar? Si no es así, ¿por qué no? Un aprendizaje para hacer frente a los altercados y desavenencias para eliminarlos es la edificación del matrimonio y del hogar. Eso debe haber una prioridad.
Vamos a superar problemas y frustraciones. ¿Cuántas veces ha oído esta parte de esta frase? Estoy tan frustrado que no sé qué hacer. Es muy común. ¿Y qué significa? Es un sentimiento de ineficacia e insatisfacción que va originado en problemas que no son resueltos todavía. Y esa parte nos hace como imposibilitados de triunfar en situaciones que hemos de afrontar sin éxito. Hay deseos de abandonarlo todo, pero una decisión de esa clase tiene un costo demasiado alto y mucho más en el matrimonio. Por eso tanto divorcio, por tanto egoísmo, por tanto no querer hacer nada. ¿Y por qué querer darnos por vencidos cuando estamos frustrados? Muy probablemente estamos desconformes con el resultado de nuestros esfuerzos. Algunos podrán decir, yo he hecho todo lo posible y nada da resultado. Algunos nos sentimos defraudados con los esfuerzos que otros hacen. Él nunca me escucha, nunca cambia, jamás hace lo que debe hacer. Podemos estar decepcionados por los fracasos de nuestra vida diaria y eso va a afectar a nuestro matrimonio. ¿Por qué estamos tan frustrados si tenemos que tener una esperanza? A ver, si no has aceptado el hecho de que la imperfección es parte de la vida aquí en la tierra, los problemas, las dificultades, las decepciones es algo normal. Y tenemos que aprender a afrontarlo. Algunas cosas deben ser aceptadas, mientras que otras se pueden superar. Esto es parte de nuestra vida. Y tal vez no hemos buscado de manera consistente al Señor con ese poder sobrenatural para superar las dificultades. Jeremías 32:27, Dios nos pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿No será que nuestra fe es muy pequeña, ni siquiera como un grano de mostaza? La insuficiencia humana es una barrera para la obra de Dios. ¿No hemos aprendido a ver las decepciones como un medio de crecimiento? ¿Acaso las dificultades son un medio para probarnos y enseñarnos lecciones de gran importancia? Hay que aprender a resolver estas cosas sin enojarnos o caer en un estado melancólico o que nos demos por vencidos. ¿Qué hacen las esposas cuando se sienten frustradas? Algunas lloran para descargarse emocionalmente. Algunas se enojan, otras se deprimen y consideran como perjudicial ciertas actitudes que ordinariamente pasarían por alto. ¿Qué hacen los esposos en estas situaciones? Se vuelven violentos, ya sea verbal o físicamente. Pueden encolerizarse sin ser violentos y deprimirse o permanecer en silencio. También pueden considerar como dañosas ciertas actitudes que ordinariamente no tomarían en cuenta. Y ninguna de las actitudes van a demostrar que sirve de ayuda. Hay una forma más constructiva de hacer frente a la frustración. ¿Cómo podremos obrar constructivamente en lugar de hacer lo antes mencionado? Ahora sí que cuente hasta 1000. Cálmese y trate de no reaccionar emocionalmente. No lo haga. Ore, busque la guía de Dios. Un periodo de espera en el Señor va a ser mejor que cualquier cosa que usted haya estado haciendo.
Pase más tiempo en la lectura de la Escritura. Abra su mente a los consejos dados por Dios en su palabra. Vea y analice la situación de una manera totalmente diferente. Hay que consultar a ese cristiano, a su pastor maduro, esposa del pastor sabio, para que le aconseje. Aquel que está en un liderazgo, por ejemplo, que es pastor de varones, de mujeres. No espere que el consejero le va a arreglar al marido o a la mujer. No. Esa no es la tarea de él. Y no lo podríamos ni hacer. Hay que aclarar los pensamientos. ¿Qué se nos está aconsejando? Buscar un momento tranquilo, apropiado, para ver las cosas de manera calmada con su cónyuge. Buscar las formas en que se pueden aliviar la frustración y mejorar una situación. Esto no es el momento de iniciar una guerra verbal. No lo haga. Si no hay esto, no lo haga. Considere el cambio de la rutina de su vida. Disfrute con él algo que puedan aliviar la tensión. No sé, tratar de descansar más, planear un paseo, un desayuno, en el parque, en la playa, en las montañas, salir de la rutina. Y a veces no se necesita mucho dinero para eso, Dejar de hablar o de pensar por un tiempo sobre la frustración, romper el ciclo de pensamiento y abrirse a algo verdaderamente nuevo. Y bueno, yo creo que dejar de demandar que su cónyuge cumpla sus expectativas o se someta a su manera de pensar, porque a lo mejor sus expectativas no son realistas. Ahora hay mucho cuidado con este tipo de pensamientos, Compara a su compañero con otra persona o alguna imagen de su fantasía, de su telenovela Guadalupe María del Fernanda del fracaso. ¿Se casó usted con la idea de cambiar a su cónyuge? Usted no puede cambiar a su compañero, ni con sus demandas ni con sus maniobras. No lo puede cambiar. El cónyuge va a cambiar cuando quiera cambiar y no antes. Cuando esa persona está dispuesta a escuchar a Dios y a un consejero maduro, entonces el poder del Señor va a poder obrar. Hay que aprender a aceptar lo que no se puede cambiar. Cambiar todo lo que pueda en la forma de vida. Y primero, y especialmente, lo que concierne a usted mismo. Nunca acuse precipitadamente a su compañera o a su compañero con malos motivos o falta de cuidado. Porque siempre hay que reconocer, en cuanto pueda, los progresos que se logran. Y posiblemente esto implique un esfuerzo o dominio propio mayor de lo que usted cree y piensa. Hay que ocuparnos de nuestras emociones negativas antes de corregir al cónyuge, antes. La corrección no es bien recibida cuando usted está disgustado, resentido o le da a su compañero el tratamiento del hielo o del silencio, como lo quiera llamar. Siempre hay que trabajar para la armonía en vez de la victoria. Es algo así como, yo soy el acertado y tú eres la equivocada, o tú eres el equivocado. Nunca trate de tener la última palabra, no lo haga. Una frustración no va a llevar a ningún éxito. Esa es una reacción negativa hacia lo que a uno le desagrada. Y no hay nada de constructivo. Usted no es responsable de lo que la otra persona hace o deja de hacer, sino por lo que usted hace o no hace.
Haga lo que corresponde por amor a Dios. Así obtendrá mejores resultados. No espere a que primero cambie aquella persona cuando ni siquiera usted ha intentado nada en usted mismo. En los problemas siempre hay un lado bueno. Y cuando se triunfa con la ayuda de Dios, usted va a desarrollar carácter, aprendiendo a ser mejor y más fuerte. Glorificar a Dios al sobreponerse a las dificultades por medio de la obediencia y la sumisión a Él. Aprenda a extraer esa fortaleza de Dios como los pámpanos la sacan de la vid. Juan 15:5. Al tratar de ser una persona sensata, en vez de ahogarse en frustraciones, usted crece en la escuela del Señor. No le pida a Dios que le dé menos problemas y frustraciones. Pídale mejor ser su ayuda para ser mejor persona. Y bien, viene un tema muy hermoso, más interesante, como todo lo que nos da Dios, pero yo creo que sí, si Dios nos lo permite, sería la próxima semana. Y espero en Dios que le haya sido de bendición y que lo que no ha hecho, lo que va a hacer, todo sea para construir, para edificar, para en esta vida, esos hijos de Dios, dejar verdaderamente esas cosas que impactan a muchos más. Sobre todo tu testimonio. Dios nos ayude a todos, no es fácil. No es fácil lo que acabo de hablar hoy. Pero si tu corazón es enseñable, reconoces que debemos cambiar, reconoces que este mundo es imperfecto, pero yo quiero decirte algo. La pareja que tú tienes, la pareja que tú escogiste, el marido, el esposo que tú tienes, es lo que tú escogiste. Y hoy día estamos para seguir creciendo en el Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, por el lugar que tú nos das, por el diseño que nos has dado, por lo que tú nos has hablado el día de hoy. Te agradecemos, te bendecimos y, Señor, queremos reconocer aquello que verdaderamente hemos fracasado totalmente y que no ha dado fruto en nada. Hoy te rogamos y nos ponemos en tus manos para ser mejores cada día y crecer como hijos. Hoy, en cada lugar que tú nos has puesto, Señor, ayúdanos, danos sabiduría, ayúdanos, Señor, a poner las cosas y seguir caminando. En el nombre del amado, nuestro único Dios vivo y verdadero Jesucristo, gracias, Señor, te amamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. A ti sea la gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia inmerecida. Nos ponemos en tus manos, Dios, y en el nombre del amado Señor Jesucristo te decimos, Señor, ven pronto nuestra esperanza, pero también en todo lo que tú nos has estado enseñando, que esto se haga realidad en nuestras vidas y en nuestros matrimonios. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga, hermana. Reciba usted un abrazo y la ayuda de Dios como siempre en su vida y en su matrimonio y en su hogar. Gracias.